Cuando llegué al concesionario de autos de un amigo de mi esposo, vi por casualidad el lujoso automóvil que había pertenecido a mis padres y que desapareció después de mi boda. Me acerqué de inmediato al dueño del lugar y le dije: «Señor, este es mi auto, el que desapareció hace 3 años». El propietario simplemente se rió y me ignoró por completo. Pero cuando le mostré el compartimento secreto detrás del tablero y le señalé la marca oculta que solo el verdadero dueño conocía, el dueño del concesionario se quedó mudo al instante. Y el rostro de mi esposo palideció de pánico y terror, porque resultó que, antes de que comience la historia, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad o país me están escuchando. No olviden darle like y suscribirse para que este canal pueda seguir creciendo y traerles historias aún más interesantes. Aquella tarde el sol brillaba con fuerza, pero el aire dentro del sedán de mi esposo se sentía helado. Fernando, mi marido, había insistido en sacarme de casa ese día. Me dijo que necesitaba distracción para no seguir encerrada en mi habitación, lamentando la partida de mi padre y mi madre hace 3 años. Nuestro destino era un lujoso concesionario de autos de alta gama propiedad de Rodrigo, un viejo amigo de Fernando desde la universidad. En realidad, yo no quería ir. Mi corazón todavía se sentía pesado cada vez que veía vehículos lujosos, porque siempre me recordaban el trágico accidente que acabó con la vida de don Ricardo y doña Elena, mis amados padres. Sin embargo, Fernando siguió insistiendo con ese tono de voz suave y lleno de atención que tenía, y no tuve corazón para rechazar su invitación. Me acomodé el velo que se había desordenado un poco contra el respaldo del asiento, intentando sonreír para agradecer el esfuerzo de mi esposo. Llegamos a un edificio imponente con enormes ventanales que exhibían una fila de automóviles costosos en su interior. Un gran letrero se alzaba en la fachada, indicando quién era el propietario del lugar. Fernando tomó mi mano con fuerza mientras bajábamos del auto y me guió hacia el interior del concesionario, cuyo piso estaba tan pulido que reflejaba nuestras siluetas. El aire en la sala olía a ambientador caro mezclado con el aroma del cuero de los asientos de los autos nuevos. Un hombre de complexión robusta, vestido con un elegante traje, nos recibió. Era Rodrigo, el dueño del concesionario y también amigo cercano de Fernando desde sus días universitarios. Su rostro era atractivo, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir incómoda. Su mirada era penetrante, y su sonrisa parecía ligeramente despectiva, como si estuviera ocultando algo detrás de esa amabilidad forzada. Fernando y Rodrigo charlaban animadamente, hablando de negocios y de viejos tiempos. Yo solo permanecía de pie en silencio junto a Fernando, escuchando sin interés. Rodrigo me miraba de reojo de vez en cuando, luego volvía a reírse respondiendo a las bromas de Fernando. Comenzaron a caminar para ver la colección de autos más nuevos exhibidos en la parte delantera. Yo los dejé adelantarse y preferí explorar por mi cuenta en dirección opuesta. Caminé lentamente por el pasillo flanqueado por deportivos relucientes, con mi mente divagando hacia el pasado. Recordaba cuando mi padre me enseñó a conducir, la risa de mi madre cuando íbamos de vacaciones. Mis pasos se detuvieron en un rincón de la sala, algo apartado, lejos de las luces principales del concesionario. Allí, parcialmente cubierto por una lona polvorienta que se había corrido, estaba estacionado un sedán clásico de color negro intenso. Mi corazón pareció detenerse. Mi respiración se atascó en la garganta. Reconocía las líneas del diseño de ese automóvil, la curvatura de su capó, la forma distintiva de sus faros delanteros y los rines de época, antiguos pero elegantes. No era un auto cualquiera. Era exactamente el mismo tipo de vehículo que el auto favorito de mi padre, don Ricardo, el auto que desapareció misteriosamente después de aquel accidente mortal. La policía dijo que el vehículo había quedado destruido en el incendio y que los restos habían sido fundidos como chatarra. Pero yo nunca vi los escombros porque Fernando me lo prohibió, argumentando que sufriría un trauma severo. Y ahora, frente a mí, ese auto se erguía intacto. Mis piernas temblaban mientras me acercaba. Mi mano se extendió para tocar la carrocería fría del vehículo. La sensación se extendió por todo mi cuerpo.
Yo conocía este auto, conocía cada centímetro de él. Rodeé el vehículo buscando una marca específica. En la manija de la puerta trasera izquierda debía haber un rayón fino, provocado cuando mi bicicleta rozó el auto de mi padre hace 10 años. Mi mano palpó esa manija. El rayón estaba ahí, aunque apenas visible, quizás porque habían intentado pulirlo. La textura todavía se sentía bajo la punta de mis dedos. Mis lágrimas brotaron al instante. Este no era un auto parecido. Este era el auto de mi padre. Este era el vehículo de don Ricardo que supuestamente había sido destruido. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué estaba en el concesionario de un amigo de mi esposo? Múltiples preguntas se agolpaban en mi cabeza, oprimiéndome el pecho. La tristeza se transformó en confusión y lentamente se convirtió en una rabia que iba en aumento. Sin darme cuenta, grité llamando a mi esposo. Mi voz resonó en la amplia sala, haciendo que la conversación entre Fernando y Rodrigo se detuviera de golpe. Fernando corrió hacia mí con el rostro lleno de pánico, seguido por Rodrigo, que parecía molesto porque su tranquilidad había sido perturbada. Señalé el auto con la mano temblorosa. Dije con voz fuerte que este era el auto de mi padre que había desaparecido hace 3 años. Exigí una explicación de por qué el vehículo, que supuestamente estaba completamente destruido, ahora estaba aquí, en perfecto estado. Fernando intentó calmarme, sujetándome por los hombros y diciéndome que seguramente estaba confundida. Dijo que estaba alucinando por extrañar a mis padres, pero yo aparté su mano bruscamente. Estaba segura de lo que veía y sentía. Rodrigo se rió suavemente, una risa que sonaba muy condescendiente. Cruzó los brazos sobre el pecho y dijo con tono casual que era un auto de colección que acababa de importar del extranjero. Dijo que había muchos autos como ese en el mundo y que era normal que hubiera similitudes. Incluso me llamó mujer histérica que no sabía nada de automóviles. La actitud arrogante de Rodrigo hizo que mi sangre hirviera. Me creía estúpida. Pensaba que no reconocía la herencia de mis propios padres. Fernando también se puso en mi contra, pidiéndome que no lo avergonzara en casa de su amigo. La mirada de Fernando, que normalmente era dulce, ahora se había transformado en una mirada de advertencia, como si me ordenara callar y obedecer. Pero yo no podía quedarme callada. Recordé un secreto que solo mi padre y yo conocíamos, un escondite secreto dentro de ese auto. Mi padre me lo había mostrado una vez cuando limpiábamos el vehículo juntos. Sin hacer caso a la prohibición de Rodrigo, abrí la puerta del conductor. La puerta no estaba cerrada con llave. El olor del interior del auto invadió mi nariz de inmediato. Olor a cuero viejo mezclado con el aroma tenue de un perfume masculino que solía usar mi padre. Era el aroma de don Ricardo. Era imposible que me equivocara. Fernando intentó sacarme a la fuerza, pero yo me resistí con todas mis fuerzas y me senté en el asiento del conductor. Frente al elegante tablero de madera, hice lo que mi padre me había enseñado. Presioné el panel de madera sobre la guantera con un patrón específico de golpes. 2 veces en el extremo izquierdo, 1 vez en el centro, y mantener presionado el extremo derecho. El viejo mecanismo de resorte emitió un suave clic. Un sonido muy familiar para mis oídos. Un cajón delgado y oculto se deslizó lentamente desde la parte inferior del tablero. Rodrigo, que antes sonreía con sarcasmo, de pronto se quedó paralizado. Su rostro se tensó. Fernando, que estaba de pie junto a la puerta del auto, palideció instantáneamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver abrirse el cajón secreto. Ellos no sabían de esto, solo el verdadero propietario lo sabía. Dentro del cajón no había objetos de valor. Sin embargo, había algo mucho más aterrador. El fondo estaba forrado con tela de terciopelo color crema, y sobre esa tela había una mancha marrón oscura ya seca. La mancha era grande e irregular. Mi corazón latía muy rápido. Acerqué mi rostro para ver mejor. Era una mancha de sangre, sangre que llevaba años seca. De repente, la memoria del accidente volvió a reproducirse en mi mente. Mi padre murió por pérdida de sangre. La policía dijo que mi padre falleció en el hospital. Pero ¿por qué había tanta sangre en este lugar oculto? Si mi padre fue evacuado de inmediato,
La sangre no podría haberse acumulado en un cajón secreto que estaba cerrado. Volteé hacia Fernando y Rodrigo con la mirada perdida. Pregunté con voz temblorosa: ¿por qué hay sangre aquí? ¿Por qué escondieron este auto? Rodrigo ya no se reía. Su rostro estaba rojo, conteniendo la ira y el pánico. Le hizo una señal con los ojos a Fernando. El hombre que durante todo este tiempo había dormido a mi lado parecía un extraño lleno de miedo. No respondió a mi pregunta. En cambio, agarró mi brazo con brusquedad, mucho más brusco de lo normal. Me sacó a la fuerza del auto hasta casi hacerme caer. Fernando me susurró al oído con tono amenazante, ordenándome que dejara de actuar como una loca. Rodrigo cerró la puerta del auto con fuerza y gritó llamando a su personal de seguridad para que aseguraran el área. Ese día, en ese frío concesionario, me di cuenta de que la muerte de mis padres no fue un accidente común, y mi esposo estaba involucrado en todo esto. El viaje de regreso a casa desde el concesionario fue absolutamente tortuoso. El silencio dentro del auto de Fernando se sentía asfixiante, mucho más aterrador que cualquier discusión. Fernando conducía a alta velocidad. Sus manos apretaban el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, su rostro tenso, su mandíbula apretada. Yo iba sentada a su lado, abrazando mi bolso con fuerza, intentando contener el llanto que quería estallar. La imagen de la mancha de sangre en el cajón secreto del auto de mi padre seguía persiguiendo mis pensamientos. Esa no era una simple mancha de suciedad. Mi instinto de hija me decía que esa era sangre de mi padre. Las preguntas seguían surgiendo, pero tenía miedo de expresarlas en ese momento. La actitud de Fernando en el concesionario me había abierto los ojos. Había un lado oscuro de él que hasta ahora desconocía. Al llegar a nuestra casa, grande y solitaria, Fernando me arrastró adentro de inmediato. Ya no actuaba dulce como cuando salimos. Me sentó en el sofá de la sala con un ligero empujón, su respiración agitada. Comenzó a sermonearme, su voz se elevaba cada vez más. Dijo que lo había avergonzado frente a Rodrigo. Dijo que actuaba como una loca que no podía distinguir la realidad de las alucinaciones. Fernando siguió repitiendo que ese auto era solo una réplica, que esa mancha era solo un derrame de aceite o pintura, y que yo estaba demasiado cansada, creando dramas innecesarios. Usaba palabras que manipulaban mi mente, intentando hacerme dudar de mi propia cordura. Estás traumatizada, Marina. Necesitas descansar, no andar vagando y acusando a la gente sin fundamento, me gritó Fernando. Luego fue a la cocina y regresó trayendo un vaso de agua y 2 pastillas. Dijo que eran vitaminas y sedantes para que pudiera dormir profundamente y olvidar el vergonzoso incidente de hoy. Me obligó a tomarlas frente a él. Miré esas pastillas con sospecha. Antes quizás me las habría tragado sin pensarlo porque confiaba en él. Pero hoy era diferente. Esa confianza ya se había resquebrajado. Fingí meter las pastillas en mi boca y luego bebí el agua. Cuando Fernando se distrajo dejando el vaso en la mesa, escondí las pastillas bajo mi lengua. Luego las escupí discretamente en un pañuelo mientras fingía secarme la boca. Fernando entonces me guió hasta el dormitorio en el piso de arriba. Me ayudó a acostarme, me cubrió con la manta y besó mi frente. Ese beso se sentía frío y falso. Duerme, cariño. Mañana todo estará bien, susurró. Luego salió de la habitación y cerró la puerta. Escuché el sonido de la llave girando desde afuera. Me había encerrado. El miedo comenzó a trepar por mi cuerpo. Pero junto con él, mi valentía también emergió. No debía ser débil. Era la hija de don Ricardo y doña Elena. Tenía que descubrir la verdad detrás de todo esto. Esperé unos minutos hasta que el ambiente quedó completamente en silencio. Me levanté de la cama y caminé de puntillas hacia mi armario. En la parte más profunda del armario guardaba una vieja caja de joyas que había pertenecido a doña Elena. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro había un broche antiguo con forma de flor de loto, hecho de plata. Era el objeto favorito de mi madre. Sin embargo, no era el broche lo que buscaba.
Mi madre me había dicho una vez que este broche tenía una función doble. La parte trasera de uno de los pétalos podía deslizarse. Contuve la respiración, intentando deslizar la pequeña pieza en la parte posterior del broche. Y efectivamente, un pequeño objeto metálico cayó en la palma de mi mano. Era una llave de repuesto. La llave del sedán clásico de mi padre. Doña Elena guardaba esta llave duplicada porque mi padre solía olvidar dónde dejaba las suyas. Esta llave tenía una forma muy única y una grabación del logo del fabricante que era distintiva, imposible de tener en una réplica cualquiera. Apreté esa llave con fuerza. Si esta llave encajaba en el auto del concesionario de Rodrigo, esa sería una prueba irrefutable de que ese auto era efectivamente propiedad de mi padre. Y si ese auto era de mi padre, significaba que Fernando y Rodrigo habían mentido enormemente sobre la destrucción del vehículo hace 3 años. El hecho de que yo tuviera esta llave me hizo darme cuenta de que no estaba loca. Mi memoria era correcta. De pronto, escuché pasos pesados subiendo las escaleras. Seguramente era Fernando. Rápidamente escondí la llave de nuevo dentro del broche y guardé el broche en el bolsillo de mi vestido. Salté de vuelta a la cama y me cubrí con la manta, fingiendo estar profundamente dormida. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Fernando entró, probablemente para verificar si la medicina ya había hecho efecto. Regulé mi respiración para que sonara regular y pesada, como alguien que duerme profundamente. Sentí su presencia junto a la cama. Se quedó ahí bastante tiempo, observándome en silencio. El ambiente se sentía muy tenso. Luego se dio la vuelta y salió, dejando la puerta ligeramente abierta. Abrí los ojos un poco. Fernando no fue a nuestra habitación, sino que caminó hacia su estudio al final del pasillo. Esperé un momento, luego bajé de la cama sin hacer ruido. Sin zapatos, caminé sigilosamente fuera de la habitación. La gruesa alfombra del pasillo amortiguaba mis pasos. Me acerqué a la puerta del estudio de Fernando, que estaba firmemente cerrada, pero su voz aún podía escucharse tenuemente desde el otro lado de la puerta de madera. Mi corazón latía con fuerza, temerosa de que me descubriera. Pegué mi oído a la puerta. Fernando estaba hablando por teléfono con alguien, y por su tono de voz, que era de pánico y medio susurrante, estaba segura de que hablaba con Rodrigo. «Cálmate, Rodrigo, ya está dormida. Le di una dosis alta de sedante», dijo Fernando. Su voz sonaba nerviosa. No esperaba que todavía recordara cómo abrir ese tablero. Maldición. Fuimos muy descuidados. Hubo silencio un momento. Aparentemente Fernando escuchaba la reprimenda de Rodrigo desde el otro lado. Luego Fernando habló de nuevo. Esta vez, su voz era más tensa. «El problema no es solo el auto, Rodrigo. Si ella llega a saber qué hay debajo de la capa del fondo de ese cajón, estamos acabados. El testamento original de don Ricardo todavía está escondido ahí, ¿verdad? Me dijiste que no te atrevías a forzar el tablero porque tenías miedo de dañar el mecanismo antiguo. Ahora mira las consecuencias». Mi cuerpo se congeló. El testamento original. Así que el testamento que leyó el abogado hace 3 años era falso. El documento que declaraba que toda la administración de los bienes quedaba en manos de Fernando porque yo era considerada incapaz, todo eso era una fabricación. Mis lágrimas cayeron en silencio. Resultó que mi padre había preparado un testamento verdadero y Fernando lo había ocultado. Fernando volvió a hablar. Esta vez su voz era más baja pero llena de miedo. «Y sobre el paquete en el maletero, tienes que moverlo esta misma noche. No quiero que nadie más lo vea. Si la policía llega a descubrir que hay drogas dentro del auto de mi suegro, no quiero verme involucrado también. Nuestro asunto es solo lo del accidente. No quiero que me acusen también de narcotráfico». Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. Mis piernas se debilitaron al instante. El accidente, ellos lo planearon. Y ahora había drogas en el auto de mi padre. Rodrigo resultó no ser solo un vendedor de autos. Era un criminal de alto nivel. Y mi esposo, el hombre con quien me casé, estaba confabulado con un criminal para matar a mis padres por dinero y ahora estaba involucrado en negocios ilegales. Esa noche,
En el oscuro pasillo de mi propia casa, mi mundo se derrumbó por completo. Sin embargo, detrás de esos escombros, mi determinación ardía. No iba a dejar que escaparan. Iba a tomar lo que me pertenecía por derecho y vengar cada gota de sangre de mi padre y mi madre. Tenía que actuar rápido antes de que destruyeran esas pruebas. Esa noche se sentía tan larga y asfixiante dentro de mi amplio dormitorio. Después de escuchar la espantosa conversación telefónica de Fernando, volví a mi habitación con las rodillas temblando violentamente. Cerré la puerta con suavidad, asegurándome de que las bisagras no emitieran ningún chirrido que pudiera despertar sospechas en mi esposo. Mi cuerpo se deslizó detrás de la puerta. Mi respiración era entrecortada, conteniendo el llanto y la rabia que estallaban simultáneamente en mi pecho. Mi esposo, la persona que durante 3 años había dormido a mi lado, resultó ser el cerebro detrás de la muerte de mis padres. Ese hecho golpeaba mi cabeza como un mazo, causándome mareos y náuseas, pero sabía que no tenía tiempo para lamentar mi destino. Fernando creía que yo estaba dormida por efecto del sedante que había desechado. Esta era mi única oportunidad de moverme sin vigilancia. Tenía que salvar esas pruebas. Si el auto de mi padre era trasladado esa noche como habían planeado, perdería la única clave para llevarlos a prisión. Me levanté y cambié de ropa de inmediato. Me quité el camisón y me puse un conjunto de ropa oscura de manga larga que facilitara el movimiento, además de un velo instantáneo negro para no llamar la atención en la oscuridad de la noche. Tomé un bolso pequeño, guardé mi teléfono, mi billetera y el broche que contenía la llave de repuesto del auto de mi padre. Antes de salir, me miré un instante en el espejo. Mi rostro estaba pálido, se veían claramente las ojeras bajo mis ojos, pero la mirada en mis ojos ya no era la de la Marina débil de antes. Había un fuego de venganza ardiendo ahí. Me escabullí fuera de la habitación. El pasillo de la casa estaba completamente oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por la gran ventana. No me atreví a pasar por la escalera principal por miedo a que los peldaños de madera hicieran ruido. Elegí ir por la escalera de servicio en la parte trasera, la que normalmente usaba la empleada doméstica. Al llegar a la planta baja, me asomé hacia el garaje. El auto de Fernando no estaba, ya se había ido. Mi corazón latía con fuerza. Seguramente ya había ido al concesionario de Rodrigo para encargarse del traslado del vehículo. No podía usar mi propio auto porque Fernando había instalado GPS en todos los vehículos de la casa con el pretexto de seguridad. Si encendía el motor, le llegaría una notificación a su teléfono. Decidí caminar hasta salir del conjunto residencial y pedir un taxi desde la carretera para no ser detectada por el vigilante del conjunto que conocía bien a Fernando. El aire frío de la noche calaba hasta los huesos mientras caminaba rápidamente por la acera. Cada sonido de grillos o roce de hojas me ponía en alerta, temiendo que Fernando apareciera de repente y me viera. Después de conseguir un taxi, le pedí al conductor que me dejara en la calle trasera del concesionario de Rodrigo, en la zona de bodegas, que era solitaria y con poca iluminación. Esa ubicación era descuidada y oscura, en contraste con la parte frontal del concesionario, que era lujosa y brillante. Después de que el taxi se fue, me quedé sola detrás de un poste de luz, observando el gran edificio. La puerta trasera de la bodega del concesionario estaba ligeramente abierta, dejando salir la luz de los reflectores desde el interior. Se escuchaba el sonido de un motor de camión rugiendo suavemente. Mi sospecha era correcta. Estaban haciendo algo. Con cuidado, me acerqué, escondiéndome detrás de un montón de contenedores vacíos esparcidos en el patio trasero. El olor a aceite y metal oxidado llenaba el aire. Encontré una rejilla de ventilación baja en la pared de la bodega, cubierta por una malla de alambre, pero lo suficientemente ancha para que pudiera espiar hacia el interior. La escena de adentro hizo que mi sangre hirviera. En medio de la amplia bodega, el sedán clásico de mi padre estaba siendo enganchado con cadenas de metal, listo para ser subido a un gran camión contenedor que se había estacionado marcha atrás hasta quedar dentro de la bodega.
El auto se veía tan majestuoso pero tan triste como un prisionero siendo trasladado a otra cárcel. Junto al camión estaban dos figuras que conocía muy bien, Fernando y Rodrigo. Parecían estar discutiendo seriamente. Fernando se veía inquieto, caminando de un lado a otro mientras se secaba el sudor de la frente de vez en cuando, aunque el aire de la noche era bastante frío. Rodrigo estaba de pie con calma fumando un cigarrillo, señalando de vez en cuando hacia el auto y dando órdenes a varios de sus hombres corpulentos. Saqué mi teléfono, apagué el flash y comencé a grabar el evento desde la rejilla de ventilación. Mis manos temblaban, pero me esforcé por sostener el teléfono lo más firme posible para que la imagen no saliera borrosa. Podía escuchar sus voces con bastante claridad porque la ventilación estaba conectada directamente al área donde estaban parados. Rodrigo se rió fuerte. El sonido de su risa rebotó en las paredes de la bodega. Palmeó el hombro de Fernando con brusquedad. Rodrigo le dijo a Fernando que era demasiado cobarde. Garantizó que el auto llegaría seguro al puerto y sería enviado fuera de la isla esa misma noche. Rodrigo dijo que el comprador de allá no se preocuparía por los papeles o la historia del auto. Lo importante era que la mercancía llegara. Desarmarían el interior allá para sacar el paquete escondido. Fernando entonces le entregó una gran bolsa deportiva negra a Rodrigo. Rodrigo la abrió un poco y pude ver montones de dinero en efectivo dentro. Seguramente era dinero de la venta de activos o ahorros de Fernando que había estado ocultándome todo este tiempo. Fernando le rogó a Rodrigo que se asegurara de que el testamento dentro del tablero fuera destruido tan pronto el auto llegara a su destino. No quería correr riesgos. Rodrigo solo asintió con una sonrisa astuta y cerró la bolsa de nuevo. Esa escena quedó grabada claramente en mi teléfono. Pruebas de transacción ilegal, pruebas de traslado de evidencia y pruebas de su conspiración. Quería gritar y confrontarlos en ese mismo momento, pero mi sentido común me detuvo. Si salía ahora, era solo una mujer débil contra un sindicato de criminales. Podrían matarme ahí mismo y deshacerse de mi cuerpo sin dejar rastro. De pronto, uno de los hombres de Rodrigo volteó hacia la ventilación donde me escondía. Parecía haber escuchado el sonido de mi zapato rozando accidentalmente la grava. El hombre caminó acercándose hacia la pared. Mi corazón casi se sale del pecho. Me agaché inmediatamente, contuve la respiración y pegué mi cuerpo contra el frío muro de concreto. Los pasos del hombre se acercaban cada vez más. Cerré los ojos, rezando en mi interior, suplicando la protección de Dios. Si me veía, mi vida acabaría. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la pared donde yo estaba. Un silencio de varios segundos que se sintió como una eternidad. Luego escuché la voz de Rodrigo llamando a su hombre para que subiera al camión de inmediato. El hombre se dio la vuelta y se alejó corriendo. Exhalé un largo suspiro. El sudor frío empapaba mi espalda. Espié una vez más. El auto de mi padre ya había entrado completamente en el contenedor del camión. La puerta de metal del contenedor se cerró con un estruendo, encerrando todos los secretos dentro. El camión comenzó a moverse lentamente, alejándose de la bodega. Me sentí desesperada viendo la herencia de mi padre ser llevada, pero al menos tenía esta grabación. Esperé hasta que Fernando y Rodrigo entraron de nuevo al área de oficinas del concesionario. Luego corrí lo más rápido que pude, alejándome del área de la bodega hacia la carretera. Esa noche no volví a casa. Decidí ir al único lugar seguro, donde vivía alguien que antes era odiado por Fernando, pero en quien mi padre confiaba plenamente. Fui a la casa de don Bernardo, el viejo abogado de nuestra familia. A las primeras horas de la madrugada, toqué la puerta de la casa de don Bernardo con manos temblorosas. La casa de estilo colonial antiguo parecía silenciosa. Tomó varios minutos hasta que la luz del porche se encendió y la puerta de madera de roble se abrió. Don Bernardo estaba ahí de pie con el rostro sorprendido, todavía vestido con su pijama. Parecía que acababa de despertarse para rezar. Al ver mi estado deplorable, con los ojos hinchados y la ropa completamente negra, inmediatamente entendió que algo malo había sucedido. Sin hacer muchas preguntas, me invitó a entrar. En su sala, llena de estantes con viejos libros de derecho, lo solté todo.
Le conté sobre el descubrimiento del auto en el concesionario, la sangre en el tablero, la conversación de Fernando que había escuchado, hasta la grabación de video que acababa de tomar en la bodega trasera. Don Bernardo escuchó atentamente. Su arrugado rostro de anciano fue endureciéndose gradualmente, conteniendo la ira. Sus manos se apretaron sobre la mesa de madera. Cuando terminé de contar, él exhaló un largo suspiro, un suspiro lleno de arrepentimiento y culpa. Me miró con ojos llorosos. Don Bernardo admitió que todo este tiempo también había sospechado, pero nunca tuvo pruebas sólidas para actuar. Contó que después de la muerte de mi padre y mi madre, Fernando cortó inmediatamente el acceso de don Bernardo a todos los documentos de la empresa y los bienes familiares. Fernando usó otro abogado, uno que podía pagar, para encargarse de los falsos documentos de herencia. Don Bernardo se sentía fracasado en proteger el encargo de su amigo, don Ricardo. Esa misma mañana, después de que salió el sol, comenzamos a trabajar. Don Bernardo me llevó a la oficina de su firma legal privada, ubicada junto a la casa principal. Desenterró viejos archivos que había estado guardando en secreto, archivos sobre el accidente de mi padre. Me mostró una copia del informe policial de hace 3 años. Ahí estaba escrito que la causa del accidente fue una falla en los frenos debido a las condiciones resbaladizas de la carretera y que el auto se incendió completamente después de chocar contra la barrera de contención. El informe estaba firmado por un oficial que posteriormente fue despedido por casos de soborno. Don Bernardo luego sacó una carpeta azul que había escondido en su caja fuerte. Esa carpeta contenía los resultados de una investigación independiente que había realizado en secreto, pero que se detuvo por falta de fondos y amenazas de terror. «Mira esto, Marina», dijo don Bernardo, mientras señalaba una foto borrosa obtenida de un testigo ocular en la escena del accidente antes de que llegara la policía. La foto mostraba la parte inferior del auto volcado. «Fíjate en este cable de freno. Si un freno se rompe por fricción o presión, el extremo se vería deshilachado e irregular. Pero en esta foto, aunque está borrosa, se ve que el corte es muy limpio y recto. Es la marca de un cortador de cables». Me tapé la boca conteniendo un grito. Mi cuerpo se debilitó al instante. Entonces era verdad. Mi padre y mi madre no murieron por un accidente del destino. Fueron asesinados. Fueron asesinados con un plan meticuloso y despiadado, y el perpetrador era el yerno que habían recibido con los brazos abiertos. El dolor en mi corazón se transformó en unas náuseas terribles. Imaginaba los últimos segundos de mi padre y mi madre, su miedo cuando los frenos no funcionaron, su dolor cuando ocurrió el impacto. Y durante 3 años yo había vivido, comido y dormido junto al asesino. Lo atendí en todas sus necesidades. Le sonreí. Incluso llegué a pensar en tener hijos con él. Ese pensamiento me hizo sentir asco de mí misma. Don Bernardo luego abrió su computadora portátil y accedió a datos bancarios a través de su conexión privada segura. Como exabogado de la empresa, todavía tenía algunos accesos por la puerta trasera para monitorear movimientos de fondos sospechosos de la compañía, aunque solo podía ver sin poder modificar. Me mostró las transacciones de hace 3 años, exactamente un mes después de la muerte de mi padre. Había una transferencia entrante de una cantidad astronómica desde la compañía de seguros de vida a nombre de don Ricardo y doña Elena. El dinero entró en una cuenta de retención que luego se dividió en varias otras cuentas. Una de ellas era una cuenta a nombre de una empresa fantasma que resultó tener dirección en un local comercial vacío. Y lo más impactante, había un flujo de dinero regular cada mes desde la cuenta de Fernando hacia la cuenta personal de Rodrigo. La descripción de la transferencia siempre se disfrazaba como gastos de consultoría o compra de activos, pero las cantidades eran demasiado grandes y regulares para ser solo negocios de un concesionario de autos. «Esto es dinero de silencio, Marina», explicó don Bernardo con voz grave. «Fernando está siendo extorsionado por Rodrigo. Rodrigo tiene las pruebas físicas del crimen de Fernando, quizás la herramienta para cortar cables o grabaciones de sus conversaciones cuando planeaban el asesinato. Rodrigo ha convertido a Fernando en su vaca lechera.
Fernando necesita dinero de la herencia de tus padres para pagar sus deudas de inversiones fraudulentas y también para pagarle a Rodrigo para que guarde silencio. Don Bernardo también explicó sobre el auto. Sospechaba que el vehículo no fue destruido porque Rodrigo era codicioso. Rodrigo sabía que un auto clásico como ese valía miles de millones en el mercado negro de coleccionistas. Pero Rodrigo no podía venderlo oficialmente porque el número de chasis estaba registrado como vehículo destruido. Así que Rodrigo lo usó para otra cosa. Mi sospecha sobre las drogas se fortaleció cuando don Bernardo me mostró un viejo artículo de periódico sobre una red de narcotraficantes que a menudo usaba autos de lujo para engañar a la policía de carreteras. El concesionario de Rodrigo era el lugar perfecto para lavar dinero. Tenemos el video del traslado del auto y esta foto del cable de freno, pero eso aún no es suficiente para atraparlos con cargos de asesinato premeditado directamente en el tribunal, porque el auto físico ya se lo llevaron, dijo don Bernardo mientras se masajeaba las sienes. Necesitamos el testamento original. Ese documento es la clave principal. En ese documento seguramente don Ricardo escribió detalles de activos que Fernando desconoce, y quizás hay notas adicionales que escribió don Ricardo cuando empezó a sospechar de Fernando antes del accidente. Si podemos obtener ese documento, podemos anular todos los derechos de herencia de Fernando y dejarlo en la ruina. Sin dinero, Fernando se destruirá y empezará a atacar a Rodrigo. Me quedé en silencio, haciendo trabajar mi mente. El auto ya se había ido, pero sabía hacia dónde se dirigía. Rodrigo dijo que el auto sería enviado fuera de la isla. Sin embargo, el envío por mar toma tiempo, y recordé las palabras de Fernando en el teléfono, que el paquete en el maletero debía estar seguro. No destruirían el auto de inmediato hasta que el paquete de drogas fuera recogido por el comprador en el destino. Todavía había tiempo, pero no podíamos perseguir ese camión ahora sin preparación. Necesitábamos una estrategia más inteligente. Teníamos que hacer que ellos mismos nos trajeran las pruebas o hacerlos confesar sus propios crímenes. Don Bernardo, lo llamé en voz baja pero firme. Miré a los ojos del viejo abogado. Tengo un plan peligroso, pero es la única manera de destruirlos a ambos al mismo tiempo. Fernando y Rodrigo celebrarán su éxito al deshacerse del auto, ¿verdad? Creen que ya ganaron. Creen que soy una mujer tonta, traumatizada y loca. Voy a aprovechar eso. Voy a volver a casa ahora, antes de que Fernando se dé cuenta de que me fui. Voy a fingir que lo de ayer en el concesionario fue solo el efecto de mi histeria. Voy a pedir perdón. Voy a ser la esposa más dulce y obediente. Y la próxima semana es el cumpleaños de Fernando. Voy a proponer una gran fiesta de celebración. Voy a sugerir que la fiesta se haga en el concesionario de Rodrigo como señal de mi disculpa y para estrechar lazos. En esa fiesta, frente a todos los socios de negocios y amigos, vamos a revelarlo todo. Vamos a tender una trampa de la que no podrán escapar. Don Bernardo se quedó en silencio un momento, sopesando mi plan. Luego, lentamente, asintió. Muy bien, si eso es lo que quieres, te apoyaré completamente. Tengo un conocido, un detective privado experto en tecnología llamado Eric. Él puede ayudarte a instalar micrófonos y cámaras ocultas. Vamos a jugar su propio juego y nos aseguraremos de que pierdan rotundamente. Esa mañana volví a casa en taxi. Me colé por la puerta trasera que había dejado sin llave a propósito. Volví a mi habitación. Me cambié a mi ropa de dormir y me acosté exactamente 5 minutos antes de escuchar el auto de Fernando entrando al garaje. Cuando Fernando abrió la puerta de la habitación para verificar, fingí estar recién despertando. Me froté los ojos y lo miré con una expresión confundida e inocente. Fernando, cariño, ¿qué hora es? Perdón, dormí muy profundo, dije con tono cariñoso. Fernando me miró con sospecha un momento, luego exhaló con alivio. Creyó que su sedante había funcionado. No sabía que la esposa que consideraba débil acababa de preparar la horca para su cuello. El juego de la venganza acababa de comenzar. Esa mañana, el sol brillaba a través de las cortinas de nuestra habitación, creando líneas de luz sobre el frío piso de madera.
Me desperté más temprano de lo habitual, o más exactamente, no había dormido realmente en toda la noche. Mis ojos se sentían calientes y pesados, pero mi mente estaba afilada como una navaja. Miré el rostro de Fernando que todavía dormía a mi lado. Ese rostro se veía tan tranquilo, tan inocente, como si no hubiera un gran pecado escondido bajo su piel. Era difícil creer que las manos que a menudo acariciaban mi cabello eran las mismas que habían dañado los frenos del auto de mi padre y causaron la muerte de mis dos progenitores. La repugnancia trepaba hasta mi garganta, haciéndome querer vomitar, pero tragué esa amargura de nuevo. Tenía que ser fuerte. A partir de hoy, ya no era la Marina llorona. Era una actriz que interpretaría el mejor papel de su vida para destruirlos. Me levanté lentamente, tomé agua para las abluciones y realicé la oración del amanecer. En mi postración, supliqué fuerza y protección divina para el peligroso plan que iba a ejecutar. Cuando terminé, fui a la cocina y preparé el desayuno favorito de Fernando. Arroz frito con huevo estrellado medio cocido, exactamente como siempre lo pedía. El aroma de las especias llenó la casa, creando la ilusión del calor de un hogar normal. Cuando Fernando bajó las escaleras con cara de sueño y el cabello despeinado, lo recibí con una amplia sonrisa. Una sonrisa que arreglé cuidadosamente para que pareciera sincera, aunque mi corazón estaba llorando. Fernando parecía sorprendido de verme ya ocupada en la cocina con el rostro alegre. Se acercó con cautela, sus ojos escudriñando, buscando señales de histeria o enojo residual del día anterior. Lo saludé con dulzura y le pedí perdón de inmediato. Le dije que lamentaba mucho lo que pasó ayer en el concesionario. Inventé una historia diciendo que había olvidado tomar mi medicamento regular del doctor durante varios días, así que mis emociones se volvieron inestables y esas alucinaciones volvieron a aparecer. Le dije que me sentía muy avergonzada de haber acusado a Rodrigo y de haberlo hecho quedar mal frente a su amigo. Fernando me miró largamente, tratando de encontrar mentiras en mis ojos, pero yo le devolví la mirada con una expresión llena de arrepentimiento y sumisión. Lentamente, la tensión en los hombros de Fernando se disolvió. Exhaló aliviado y luego me abrazó fuerte. Dijo que me perdonaba y me pidió que fuera más disciplinada con mis medicamentos. En su abrazo, contuve la respiración, contuve el impulso de rebelarme. Había mordido el anzuelo. Creía que había logrado controlar a su débil esposa. Mientras desayunábamos, comencé a lanzar la segunda fase de mi plan. Con tono entusiasta, le recordé a Fernando que la próxima semana era su cumpleaños número 31. Propuse la idea de celebrarlo con una gran fiesta. Argumenté que esta fiesta no solo era para celebrar su cumpleaños, sino también un momento para que Fernando expandiera su red de negocios invitando a importantes colegas. Además, dije que esta era la mejor manera para mí de disculparme oficialmente con Rodrigo y reparar la relación que se había dañado ayer. El rostro de Fernando se iluminó de inmediato. Su naturaleza narcisista y sedienta de reconocimiento se sintió tocada. Le encantaba ser el centro de atención. Estuvo de acuerdo con la idea e incluso sugirió que la fiesta se hiciera en el concesionario de Rodrigo, porque el lugar era amplio, lujoso y podría mostrar al mismo tiempo el éxito de su conexión amistosa. Esa tarde, después de que Fernando se fue a trabajar, salí de casa de inmediato. No fui al médico como le había dicho a Fernando, sino a una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, con pocos clientes. Allí, don Bernardo ya me estaba esperando junto con un joven. El joven se llamaba Eric. Su apariencia estaba lejos de la imagen de detective de las películas. Vestía una camiseta sencilla, jeans rotos en las rodillas y una gorra al revés. Frente a él había una computadora portátil abierta mostrando filas de código complejo. Don Bernardo me presentó a Eric. Resultó que Eric era un experto en tecnología de la información que había ayudado a don Bernardo a resolver un gran caso de corrupción hace algunos años. Eric me miró con simpatía y luego fue directo al grano técnico. Elaboramos un plan de espionaje. Eric sacó varios dispositivos pequeños del tamaño de un botón de camisa. Eran micrófonos y rastreadores de ubicación de alta tecnología. Eric explicó que teníamos que instalar estos dispositivos en 2 lugares clave.
en el cuerpo de Fernando y en la oficina privada de Rodrigo en el concesionario. El desafío era cómo instalarlos sin ser descubiertos. Me comprometí a colocar el dispositivo en el saco de trabajo de Fernando. Pero para la oficina de Rodrigo era mucho más difícil porque Rodrigo protegía mucho la privacidad de su habitación. Eric entonces dio una idea brillante. Como la fiesta se celebraría en el concesionario, seguramente se necesitarían preparativos de decoración y catering. Eric se disfrazaría como parte del equipo del proveedor de decoración para fiestas que yo contrataría. De esa manera podría entrar legalmente al concesionario y buscar una oportunidad para colarse en la oficina de Rodrigo. 2 días después, ejecutamos ese plan. Invité a Fernando a hacer un reconocimiento del lugar de la fiesta en el concesionario de Rodrigo. Esta vez llegué con una sonrisa amable y llevando un regalo de comida para Rodrigo como señal de paz. Rodrigo nos recibió con una actitud falsamente amable, aunque todavía podía ver el destello de desprecio en sus ojos. Estaba contento porque su ego estaba satisfecho al ver que la esposa loca de su amigo ahora se inclinaba ante él. Mientras Fernando y Rodrigo estaban ocupados probando la comida que había llevado en el vestíbulo delantero, Eric y su falso equipo de decoración comenzaron a trabajar midiendo la sala. Intencionalmente, desvié la atención de Rodrigo haciéndole muchas preguntas sobre la distribución del escenario y la iluminación, llenándolo de halagos vacíos sobre lo lujoso que era el concesionario. Entre la conversación, vi a Eric caminar tranquilamente, llevando una escalera plegable hacia el pasillo que conducía a la oficina de Rodrigo. Mi corazón latía con fuerza. Tenía que retener a Rodrigo aquí. Fingí derramar mi bebida sobre la ropa de Fernando, causando un pequeño alboroto que captó la atención de todos, incluyendo a Rodrigo y al personal de seguridad. En ese momento, Eric logró colarse en la oficina de Rodrigo, cuya puerta estaba ligeramente abierta porque el personal de limpieza acababa de salir. Eric solo necesitó menos de 3 minutos. Instaló un micrófono debajo del escritorio de Rodrigo y una microcámara en el estante de libros que daba directamente a la caja fuerte de acero en la esquina de la habitación. Cuando Eric se reunió de nuevo con el equipo de decoración, finalmente pude respirar tranquila. La primera misión fue un éxito. Esa noche en casa, me senté sola en el baño con auriculares conectados a mi oído, cubiertos por mi velo. Eric había conectado la frecuencia del micrófono a una aplicación especial en mi teléfono, disfrazada de aplicación de calculadora. Escuché un sonido de estática. Luego se oyeron las voces de Rodrigo y Fernando, conversando en la oficina de Rodrigo. Después del horario de cierre, sus voces se escuchaban claras. Su conversación hizo que mi sangre hirviera y al mismo tiempo me dio satisfacción, porque mis sospechas eran correctas. ¿Tu esposa realmente ya se curó o solo finge ser tonta?, preguntó la voz grave de Rodrigo. Ya está bajo control, Rodrigo. El sedante la pone lenta. Además, ya pidió perdón, ¿no? Es solo una ama de casa común. No tiene agallas para enfrentarnos, respondió Fernando riéndose con desprecio. Al escuchar eso, mis manos se cerraron hasta que las uñas se clavaron en las palmas. Solo espera, mi querido esposo, pensé. La conversación continuó hacia temas más serios. El auto ya está seguro en la bodega de tránsito del puerto. Mañana por la noche sale el barco. Una vez que los compradores del otro lado de la isla recojan el paquete de droga, el auto será prensado y convertido en chatarra. La evidencia física desaparecerá para siempre, dijo Rodrigo. Luego se escuchó el sonido de una silla moviéndose. Pero recuerda, Fernando, tu cuota de este mes aún no está pagada. No creas que porque el auto ya se fue puedes relajarte. Tranquilo, Rodrigo. Después de esta fiesta de cumpleaños, voy a liquidar otro depósito de Marina. Necesito su firma, y como ahora se siente culpable, será fácil pedirle que firme cualquier documento, respondió Fernando. Por cierto, la evidencia que guardas, la herramienta para cortar cables y el testamento original de don Ricardo que sacaste del tablero antes de que cargaran el auto, ¿estás segura? Me aterra que alguien la encuentre. Segura en mi caja fuerte trasera. La combinación solo yo la sé y la cambio cada semana. Nadie podrá abrirla a menos que yo muera. Esa es mi garantía de pensión, Fernando.
Mientras yo tenga eso, tú seguirás siendo mi cajero automático. La risa de Rodrigo estalló, seguida de la risa forzada y hueca de Fernando. Apagué la grabación con manos temblorosas. Esta información era invaluable. La evidencia física del asesinato, la herramienta para cortar cables y el testamento original ahora estaban en la caja fuerte de la oficina de Rodrigo. Y el auto de mi padre todavía estaba en el puerto esperando el barco de mañana por la noche. Eso significaba que la fiesta de cumpleaños de Fernando mañana por la noche era nuestro último plazo. Teníamos que obtener el contenido de esa caja fuerte durante la fiesta, antes de que destruyeran el auto de mi padre y antes de que Fernando drenara el resto de mi patrimonio. Nuestro plan tenía que convertirse en una operación de captura. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por la adrenalina que inundaba mi cuerpo. Miraba el techo de la habitación, imaginando los rostros de mi padre y mi madre. Mañana por la noche, la justicia finalmente sería servida. Papá, mamá, lo logré. La noche de la fiesta llegó. El concesionario de autos de Rodrigo había sido transformado en un majestuoso salón de fiestas. Se añadieron lámparas de cristal colgantes, telas de seda caían cubriendo las paredes de concreto y un pequeño escenario para música acústica se alzaba en una esquina de la sala. Los lujosos autos fueron movidos a los lados, dejando un amplio espacio en el centro para los invitados. Los invitados comenzaron a llegar. Eran socios de negocios de Fernando, colegas de Rodrigo en su mayoría con rostros rudos, aunque vestidos con trajes caros, además de algunos parientes lejanos que rara vez veía. Todos sonreían, reían y se daban la mano. Pero para mí, todo esto era un escenario de teatro. Todos llevaban máscaras de amabilidad, cubriendo sus propias hipocresías. Aquí, en medio de esta falsa opulencia, iba a ejecutar la sentencia para quienes habían destruido mi vida. Me coloqué junto a Fernando cerca de la entrada, recibiendo a los invitados. Llevaba un elegante vestido largo azul marino con un velo a juego que caía cubriendo mi pecho. Mi maquillaje era impecable pero firme, ocultando el cansancio en mis ojos. Fernando lucía muy apuesto con su costoso traje negro. Seguía sonriendo orgullosamente presentándome como su amada y leal esposa. Cada vez que me rodeaba la cintura para una foto con los invitados, tenía que contenerme para no apartar su mano. Su toque se sentía como brasas ardiendo mi piel. Rodrigo también estaba allí, de pie cerca de la mesa del buffet, supervisando el desarrollo de la fiesta como un rey vigilando su reino. De vez en cuando me lanzaba una sonrisa sardónica, sintiéndose victorioso por haber organizado una fiesta en su guarida criminal sin que nadie sospechara. No había bebidas alcohólicas en esta fiesta, según mi petición, que usé como condición para que mi familia religiosa asistiera. Rodrigo accedió a regañadientes, reemplazándolas con jugos y cócteles sin alcohol caros. En realidad, esto era mi táctica para que su conciencia permaneciera intacta cuando llegara la destrucción. Quería que sintieran el dolor y el pánico con plena conciencia, no en estado de ebriedad. Además, la ausencia de alcohol hacía que la vigilancia fuera un poco más relajada, porque el personal de seguridad de Rodrigo sentía que no habría disturbios de gente borracha. Sin embargo, no sabían que la verdadera amenaza no venía de invitados ebrios, sino de un mesero de catering que en ese momento caminaba llevando una bandeja de bebidas hacia el pasillo de la oficina. Ese mesero era Eric. Había logrado disfrazarse perfectamente con uniforme de catering completo, cabello bien peinado y anteojos. Cuando la música comenzó a sonar más fuerte y la atención de todos se centró en Fernando, que estaba dando un discurso de agradecimiento en el escenario, Eric me hizo una señal con los ojos. Era el momento. Eric dejó su bandeja en una mesa apartada en una esquina. Luego, con un movimiento rápido e invisible, se deslizó hacia el pasillo que conducía a la oficina de Rodrigo. La tarea de Eric era muy difícil. Tenía que forzar la puerta de la oficina cerrada con seguridad biométrica de huella dactilar y luego abrir la caja fuerte de Rodrigo. Ya habíamos preparado un dispositivo de duplicación de huellas dactilares que obtuvimos del vaso usado de Rodrigo durante el reconocimiento de ayer. Recé en mi interior esperando que el dispositivo funcionara. Mientras Eric trabajaba en silencio,
Mi tarea era ser la distracción principal. Subí al escenario después de que Fernando terminó de hablar. Tomé el micrófono sonriendo dulcemente a los cientos de pares de ojos que me miraban. Rodrigo estaba de pie en la primera fila, con los brazos cruzados arrogantemente. Comencé a hablar, alabando a Fernando como un esposo extraordinario, contando lo paciente que había sido lidiando con mi enfermedad. Mis palabras eran tan dulces que hicieron que algunas invitadas se emocionaran. Fernando lucía muy satisfecho, su rostro resplandecía. Sin embargo, mis ojos seguían mirando hacia el teléfono que sostenía. La aplicación conectada a la microcámara de Eric mostraba que Eric ya había logrado entrar a la habitación y estaba frente a la caja fuerte. El tiempo parecía transcurrir muy lentamente. 1 minuto, 2 minutos, Eric todavía luchaba con la combinación de la caja fuerte. Los latidos de mi corazón corrían al ritmo de la suave música de bajo. De repente vi a Rodrigo meter la mano en el bolsillo de su saco. Sacó su teléfono y frunció el ceño. Su sistema de seguridad inteligente probablemente le había enviado una notificación de que había actividad dentro de su oficina. El rostro de Rodrigo cambió de relajado a alerta. Miró a su alrededor, luego sus ojos se fijaron hacia el pasillo de la oficina. Comenzó a retroceder, a punto de alejarse de la multitud. Esto era grave. Si Rodrigo iba allá ahora, sorprendería a Eric y probablemente lo mataría en el acto. Tenía que hacer algo drástico. Y como regalo especial para mi esposo, dije con voz fuerte a través del micrófono: quiero invitar a su mejor amigo, el señor Rodrigo, a subir al escenario. Quiero darle un reconocimiento especial, porque el señor Rodrigo ha sido como un hermano de sangre para Fernando. Los pasos de Rodrigo se detuvieron. Todos los invitados aplaudieron y voltearon hacia él. La luz del escenario fue dirigida directamente hacia él, deslumbrándolo y dejándolo paralizado en su lugar. Rodrigo parecía indeciso. Sus ojos iban y venían entre la dirección de la oficina y el escenario. La presión social de cientos de invitados no le dejó otra opción. Con el rostro forzado y una sonrisa rígida, Rodrigo subió al escenario. Lo saludé, estrechando su mano con fuerza, no por amabilidad, sino para retenerlo. Su mano se sentía fría y sudorosa. Él me susurró con tono amenazante: «¿Qué es esto, Marina? Tengo un asunto por atender atrás». «Solo un momento, señor Rodrigo, solo una foto juntos», respondí manteniendo mi amplia sonrisa hacia el fotógrafo. Estaba ganando tiempo. Le pedí al fotógrafo que nos acomodara varias veces. Pedí diferentes poses una y otra vez. Rodrigo se ponía cada vez más inquieto. Seguía mirando su reloj. En el bolsillo de mi ropa, mi teléfono vibró prolongadamente. Era el código de Eric. La caja fuerte estaba abierta. En la pantalla de mi teléfono, oculta en la palma de mi mano, vi la notificación de Eric. Conseguí el paquete completo. Saliendo ahora. Eric había logrado tomar la herramienta para cortar cables, el testamento original y varios cuadernos de registro de transacciones de drogas de la caja fuerte de Rodrigo. Ahora tenía que salir sin ser descubierto. Sin embargo, cuando Eric estaba a punto de salir de la oficina, la mala suerte golpeó. Uno de los hombres de Rodrigo, que estaba de guardia en el pasillo trasero, sorprendió a Eric, que acababa de salir de la habitación de su jefe. Se escuchó un fuerte grito desde la dirección del pasillo, atravesando el sonido de la música. «¡Hey! ¿Quién anda ahí? ¡Ladrón!». Ese grito congeló el ambiente de la fiesta. La música se detuvo de golpe. El rostro de Rodrigo palideció y luego enrojeció de furia. Inmediatamente comprendió lo que había pasado. Sin importarle los invitados, Rodrigo me empujó haciendo que cayera en el escenario. Luego saltó y corrió hacia el pasillo mientras sacaba algo de debajo de su saco. Una pistola. Llevaba un arma de fuego a la fiesta. Los invitados comenzaron a gritar histéricamente al ver el arma. Fernando se quedó paralizado en el escenario, confundido y asustado. Eric salió corriendo del pasillo hacia la sala central de la fiesta, perseguido por 2 guardias corpulentos. Eric saltó sobre la mesa del buffet, haciendo que los platos se rompieran y cayeran por todas partes.
Vio que yo estaba en el escenario y lanzó una pequeña bolsa con las pruebas hacia la multitud de invitados en pánico, exactamente hacia don Bernardo, que se había disfrazado como uno de los invitados desde el principio. Don Bernardo atrapó hábilmente la bolsa y la escondió inmediatamente bajo su gran saco. Luego retrocedió mezclándose con la multitud que corría hacia la salida. «¡Cierren todas las puertas! ¡Que nadie salga!», gritó Rodrigo enloquecido. Apuntó su pistola al techo y disparó un tiro de advertencia. El sonido de la explosión hizo que todos se tiraran al suelo aterrados. Los gritos histéricos llenaban la sala. La fiesta que antes era lujosa se había convertido en un escenario de terror. En un instante, Rodrigo miró fijamente a su alrededor, buscando al intruso. Sus ojos luego se fijaron en mí, que todavía estaba sentada en el piso del escenario. Su mirada estaba llena de odio. Se dio cuenta. Comprendió que yo era quien había planeado todo esto. «Fernando, tu esposa es una traidora», gritó Rodrigo mientras apuntaba su pistola hacia mí. Fernando, que temblaba violentamente, trató de mediar, pero Rodrigo ya había perdido la razón. Se sentía traicionado y acorralado. En ese momento crítico, las sirenas de la policía se escucharon aullando desde afuera del edificio. El comisario Vargas y sus hombres, que habían sido contactados por don Bernardo desde que Eric obtuvo las pruebas, habían rodeado el lugar. Sin embargo, Rodrigo no se rindió. Corrió hacia mí, agarró mi velo con fuerza y me arrastró brutalmente para usarme como escudo humano. El frío cañón de la pistola se presionó contra mi sien. Esa noche, la fiesta de máscaras había terminado y los verdaderos rostros de los monstruos ahora eran claramente visibles para todos. El ambiente de la fiesta, que antes estaba lleno de risas y tintineo de copas, ahora se había transformado en un infierno. Los gritos de terror resonaban por toda la amplia sala del concesionario, rebotando entre las paredes de cristal y los pilares de concreto. Los invitados, compuestos por empresarios, funcionarios y gente de sociedad, corrían dispersos buscando refugio detrás de las mesas del buffet, debajo del escenario, o corriendo a toda velocidad hacia la puerta de salida, que ahora estaba fuertemente custodiada por la policía. Las sirenas de los patrulleros afuera del edificio aullaban alternándose, creando una cacofonía de sonidos ensordecedores. Las luces rojas y azules del exterior atravesaban las paredes de cristal, barriendo la sala de la fiesta con destellos dramáticos e inquietantes. En medio del caos, sentía el frío del cañón de la pistola presionado contra mi sien. Rodrigo, el hombre que todo este tiempo se había escondido tras la máscara de empresario exitoso, ahora mostraba su verdadero rostro de monstruo acorralado. Su respiración era agitada, áspera, y olía a tabaco rozando mi rostro desde atrás, mientras agarraba con fuerza la tela de mi velo como apoyo para que no escapara. «¡Atrás! ¡Atrás todos o le vuelo la cabeza a esta mujer!», gritó Rodrigo con voz ronca llena de furia. Me arrastró retrocediendo lentamente hacia el centro de la sala, que estaba más abierto, alejándose de la puerta de salida. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo a la muerte, sino por la repugnancia de ser tocada por el asesino de mis padres. Mis pies tropezaron con mi propio vestido largo, pero Rodrigo me jaló bruscamente para que siguiera de pie. Fernando, mi cobarde esposo, se quedó paralizado a varios metros de nosotros. Su rostro estaba pálido como un cadáver viviente. Levantó ambas manos temblando, sus ojos iban y venían entre la pistola en la mano de Rodrigo y mi rostro tenso. Fernando parecía indeciso entre querer huir para salvarse o intentar ayudarme para mantener su imagen en público, pero su valentía nunca existió. Solo se quedó callado, con la boca abierta sin emitir sonido. El sudor frío corría empapando su costosa camisa. El comisario Vargas, el jefe de policía que lideraba el operativo, entró por la puerta principal con el arma en alto, seguido por decenas de efectivos uniformados completos con chalecos antibalas. «Baja el arma, Rodrigo. El edificio está rodeado. No tienes escapatoria», gritó el comisario Vargas con voz firme y autoritaria. Pero Rodrigo apretó aún más su agarre en mi cuello, haciéndome toser por la dificultad para respirar. Se rió con locura, la risa de alguien que ya había perdido la cordura porque sabía que su vida estaba al borde del precipicio.
Rodrigo gritó maldiciendo a la policía, amenazando con matar a cualquiera que se acercara. Sentía que todavía tenía el control porque me tenía como rehén, pero olvidó una cosa. Nuestro ataque principal esa noche no era solo físico, sino un ataque mental que destruiría su reputación y defensas desde adentro. De repente, un agudo zumbido se escuchó desde los grandes altavoces instalados en cada esquina del salón. La música de la fiesta, que ya se había detenido desde antes, fue reemplazada por un breve sonido de estática. Luego se escuchó una conversación muy clara y nítida. Era la grabación que Eric había obtenido la noche anterior. La voz de Fernando llenó la sala. El problema no es solo el auto, Rodrigo. Si ella llega a saber qué hay debajo de la capa del fondo de ese cajón, estamos acabados. El testamento original de don Ricardo todavía está escondido ahí, ¿verdad? Todos en la sala quedaron en silencio. Los invitados que se escondían levantaron sus cabezas, escuchando atentamente. El rostro de Fernando, que ya estaba pálido, ahora se volvió gris. Sus ojos se abrieron de par en par con horror mirando hacia los altavoces. La grabación continuó, reproduciendo la parte donde Rodrigo hablaba con tono cruel. El auto ya está seguro en la bodega de tránsito del puerto. Una vez que recojan el paquete de drogas, el auto será prensado y convertido en chatarra. Y el clímax, la voz de Rodrigo admitiendo el motivo de sus crímenes, resonó atronadora. Esa es mi garantía de pensión, Fernando. Mientras yo tenga eso, la herramienta para cortar cables, tú seguirás siendo mi cajero automático. La grabación terminó, dejando un silencio mucho más inquietante que antes. Ahora todos los ojos estaban puestos en Fernando y Rodrigo. Las miradas de los invitados ya no eran de miedo, sino de asco y juicio. Los socios de negocios de Fernando, que antes lo elogiaban, ahora susurraban señalándolo como asesino de sus propios suegros. La máscara de esposo piadoso y fiel que Fernando había usado se hizo añicos en segundos. Él estaba destruido, sus piernas cedieron y cayó de rodillas al suelo, llorando histéricamente mientras se tapaba los oídos, como si tratara de negar el sonido de sus propios pecados. «¡Es mentira! ¡Eso está editado!», gritó Fernando desesperadamente, pero nadie le creyó. La evidencia de audio era demasiado detallada y real. Rodrigo, al darse cuenta de que sus cartas estaban descubiertas y que ya no tenía coartada, se volvió aún más temerario. Su rostro estaba rojo conteniendo la vergüenza y la furia. Me miró con una mirada asesina. «Fuiste tú quien planeó todo esto, ¿verdad? Maldita víbora», gruñó justo en mi oído. Se dio cuenta de que ya no podía negociar. La prisión de por vida o la pena de muerte le esperaban. Su única opción era escapar, con o sin garantía de salir vivo. Miró a su alrededor buscando una brecha. La puerta delantera estaba bloqueada por la policía. La puerta trasera estaba fuertemente custodiada. Sus ojos se fijaron entonces en un gran objeto exhibido en el escenario de honor, justo detrás de nosotros. Era el sedán clásico de mi padre. El auto que supuestamente ya había sido enviado al puerto, resultó que todavía estaba exhibido aquí esa noche como trofeo de victoria de Rodrigo antes de ser enviado mañana temprano. Rodrigo era muy arrogante. Quería presumir ese raro auto a sus invitados como símbolo del éxito de su concesionario, sin darse cuenta de que ese auto sería su ataúd. Rodrigo vio ese auto como el único vehículo blindado lo suficientemente fuerte para atravesar la puerta de cristal del concesionario y escapar del cerco policial. El viejo auto de fabricación europea tenía una carrocería de acero grueso, mucho más fuerte que los autos modernos de lata. «¡Levántate, Fernando! ¡Rápido, idiota!», gritó Rodrigo mientras pateaba el cuerpo de Fernando que estaba arrodillado llorando. «Nos vamos de aquí ahora. Métete en ese auto». Fernando levantó la vista, con mocos y lágrimas empapando su patético rostro. Negó débilmente con la cabeza, no quería ir. Pero Rodrigo no aceptaba negativas. Disparó un tiro de advertencia al piso justo al lado del pie de Fernando. Los fragmentos de cerámica del piso salpicaron el rostro de Fernando. Fernando gritó aterrorizado e inmediatamente saltó y entró al asiento del conductor. «¡Ahora!»,
ordenó Rodrigo mientras me arrastraba hacia el reluciente auto negro. «No disparen, nos rendimos», gritó Fernando suplicando. Pero Rodrigo golpeó la parte trasera de la cabeza de Fernando con la culata de su pistola, haciéndolo tambalearse hacia la puerta del auto. El comisario Vargas y sus hombres avanzaron lentamente, acortando la distancia. «Rodrigo, no empeores las cosas, suelta a la rehén», gritó Vargas. Pero Rodrigo apuntó su pistola de nuevo a mi cabeza. «Retrocedan o le meto un balazo», amenazó Rodrigo. La policía se vio obligada a detenerse. No se atrevían a tomar riesgos porque la posición de Rodrigo estaba muy cerca detrás de mí, haciendo de mi cuerpo un escudo humano perfecto. Rodrigo abrió la puerta trasera del auto y me empujó dentro bruscamente, haciéndome caer sobre el frío asiento de cuero. El olor del interior de este auto, el olor de mi padre, invadió mi olfato de inmediato, dándome un poco de calma en medio de la tormenta. Rodrigo se metió inmediatamente y se sentó a mi lado, apuntando la pistola a mi costado. Mientras tanto, Fernando, con manos temblorosas, abrió la puerta delantera y se sentó en el asiento del conductor. «Cierra las puertas». «Rápido», ordenó Rodrigo. Fernando presionó el botón de cierre central. Se escuchó un pesado clic de las 4 puertas del auto. Ahora estábamos aislados dentro de esta cápsula de acero. El sonido de las sirenas afuera se escuchaba más tenue debido al extraordinario aislamiento acústico de este lujoso auto. Las ventanas de este auto eran oscuras y gruesas, proporcionando privacidad, pero ahora se habían convertido en nuestra prisión para los 3. Dentro de la estrecha cabina, la tensión se sentía tan densa que oprimía el pecho. Yo me quedé sentada quieta, regulando mi respiración. Rodrigo pensaba que acababa de encontrar una salida. No sabía que acababa de entrar en la última trampa que había preparado desde que vi este auto exhibido en medio de la sala. Este auto no era solo un vehículo. Para mi padre, este auto era una fortaleza, y esta fortaleza solo obedecía a su rey. Dentro de la lujosa pero inquietante cabina del sedán clásico, el ambiente se sentía como dentro de una olla a presión lista para explotar. Rodrigo estaba sentado en el asiento trasero conmigo. Su respiración era agitada como un toro herido. Su mano derecha todavía sostenía firmemente la pistola apuntando a mis costillas, mientras su mano izquierda agarraba el respaldo del asiento del conductor frente a él, donde Fernando estaba sentado temblando violentamente. Fernando miraba el volante con la mirada perdida. El sudor frío corría profusamente de sus sienes, goteando y empapando el cuello de su camisa ya desarreglada. El rostro apuesto que alguna vez amé ahora lucía tan patético, destruido por el miedo y una culpa tardía. Afuera, decenas de policías con rifles de largo alcance apuntaban hacia nuestro auto. Las luces de los reflectores policiales se reflejaban deslumbrantes en los cristales del auto, haciéndonos parecer peces en un acuario siendo observados antes de ser ejecutados. «¿Qué esperas, idiota? ¡Enciende el motor!», gritó Rodrigo justo en el oído de Fernando, haciendo que mi esposo se sobresaltara. Fernando, con manos temblorosas, palpó el bolsillo de su pantalón y luego se dio cuenta de que no tenía la llave. «La llave no la tengo yo, Rodrigo», balbuceó Fernando con voz ronca, casi llorando. «La llave está en el contacto. La dejé lista para poder escapar inmediatamente si pasaba algo. ¿Estás ciego?», gritó Rodrigo furioso. En efecto, una llave de auto con un elegante llavero de cuero colgaba del contacto. Rodrigo había planeado un escenario de escape, aunque no esperaba que fuera tan pronto. Fernando inmediatamente giró esa llave. Se escuchó el sonido del motor de arranque girando, pero el motor del auto no encendió. Silencio. Solo se escuchaba el sonido de la respiración de los 3. Fernando intentó girarlo de nuevo. Todavía no encendía. El gran motor V8 detrás del capó delantero permanecía en silencio, como si se negara a cobrar vida. «¿Por qué no enciende?», gritó Rodrigo presa del pánico. Golpeó el respaldo del asiento de Fernando con su pistola. «No me jodas, Fernando. Enciéndelo». «Ya intenté, Rodrigo. No enciende. Quizás la batería está muerta o se acabó la gasolina».
respondió Fernando histéricamente. Sus lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Giró esa llave repetidamente con frustración, pero el resultado era nulo. El auto estaba completamente muerto. Yo me quedé sentada tranquila junto a Rodrigo, con ambas manos cruzadas sobre el pecho. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Sentía una satisfacción extraordinaria viendo el pánico de estos dos hombres malvados. Volteé lentamente hacia Rodrigo, mirándolo a los ojos que estaban llenos de terror. «Es inútil», dije en voz baja, pero mi voz se escuchó clara cortando su pánico. «Este auto no va a encender con esa llave». Rodrigo y Fernando voltearon al mismo tiempo hacia mí. «¿Qué quieres decir?», gruñó Rodrigo. El cañón de su pistola ahora se presionaba más fuerte contra mis costillas, causando un dolor agudo, pero no me inmutaba. Mi padre, don Ricardo, era una persona muy paranoica con la seguridad. Expliqué con tono frío y calmado, como si estuviera contando un cuento de hadas. Hizo modificar el sistema de seguridad de este auto especialmente en Alemania. La llave que cuelga ahí es solo una llave física para abrir las puertas y encender la electricidad básica como la radio. Pero para encender el motor, esa llave es inútil sin un segundo transpondedor. «¿Qué transpondedor? ¿Dónde está ese aparato?», gritó Rodrigo. Comenzó a darse cuenta de que estaba siendo engañado. Sonreí levemente. El sistema de seguridad usa identificación biométrica de huella dactilar, y solo hay 2 personas en este mundo cuyas huellas están registradas en el sistema informático de este auto, mi padre y yo. Levanté mi mano derecha, mostrando mi dedo índice. Sin que mi dedo toque el sensor escondido debajo del volante, este auto es solo un pedazo de chatarra de 2 toneladas. Están atrapados. El rostro de Rodrigo se puso completamente pálido. Se dio cuenta de su error fatal. Había elegido un vehículo de escape que se convirtió en su propia prisión. Intentó abrir la puerta del auto a su lado, pero la puerta estaba trabada. Jaló la manija de la puerta repetidamente con brusquedad, pero la puerta no se movía. «¡Destrabla, Fernando!», gritó Rodrigo. Fernando presionó el botón de desbloqueo en la puerta del conductor repetidamente, pero no hubo reacción. La luz indicadora de seguridad en el tablero parpadeaba rápidamente en rojo. «No puedo, Rodrigo. El botón no responde. El sistema se bloqueó automáticamente», gritó Fernando. «Correcto», añadí de nuevo. «Una vez que la llave se gira 3 veces sin autorización de huella dactilar, el sistema de bloqueo se activa. Las puertas quedan trabadas desde adentro y afuera. Los cristales de las ventanas son antibalas de grado militar. No podrán romperlos con esa pistola de juguete. El oxígeno aquí dentro solo alcanza para unas horas. Esperaremos aquí hasta que se rindan o hasta que todos nos quedemos sin aire». Rodrigo rugió de rabia. Apuntó su pistola directamente a mi cara. «Si yo muero, te llevo conmigo, maldita», gruñó. «Adelante», lo desafié, mirando fijamente el cañón de la pistola sin pestañear. «Dispárame. Pero recuerda, si disparas, la policía afuera verá el fogonazo del cañón de tu pistola e inmediatamente acribillarán este auto con cientos de balas. Este cristal puede resistir algunos disparos de pistola, pero no resistirá el asalto de rifles de la policía. Morirás ridículamente con el cuerpo lleno de agujeros de bala en cuestión de segundos». La mano de Rodrigo temblaba. Sabía que yo tenía razón. Matarme ahora era lo mismo que suicidarse. Estaba atrapado en jaque mate. No podía salir, no podía escapar, y no podía matar a su rehén sin provocar su propia muerte. La esquina se estrechaba cada vez más, aplastando su cordura. Fernando, que ya no podía soportar la presión mental, comenzó a delirar. Golpeaba los cristales de las ventanas, gritando pidiendo ayuda a la policía afuera, aunque su voz probablemente no se escucharía claramente afuera. «¡Ayuda! ¡Sáquenme! Yo solo obedecía órdenes. No quiero morir aquí. Marina, por favor, abre la puerta. Cariño, soy tu esposo, me equivoqué, perdóname», gritaba Fernando suplicante. Miré la espalda de Fernando con una mirada de asco. ¿Esposo? ¿Qué esposo daña los frenos del auto de sus suegros? ¿Qué esposo deja que a su esposa la consideren loca para encubrir su crimen? Tú no eres mi esposo, Fernando. Solo eres un parásito que casualmente vivía en mi casa.
Mis palabras atravesaron a Fernando justo en el corazón. Agachó la cabeza derrotado, sollozando sobre el volante. Se dio cuenta de que ya no había camino de regreso. La riqueza que había perseguido, el honor que había construido, todo se desvaneció esa noche. Mientras tanto, afuera, el comisario Vargas se veía coordinando con sus hombres. A través del altavoz, su voz se escuchó amortiguada entrando al auto. «Rodrigo, Fernando, sabemos que ese auto no puede moverse. Ríndanse ahora, bajen el arma y levanten las manos. Esta es la última advertencia». Rodrigo me miró con una mirada de desesperación mezclada con profundo odio. El sudor corría empapando su rostro. Miró hacia Fernando, que ya estaba mentalmente destruido. Luego miró hacia la policía que se acercaba cada vez más con escudos tácticos. Su dominio se había derrumbado. Él, el jefe mafioso local al que todos temían, ahora no era más que una rata atrapada en una caja de acero. Lentamente, la fuerza en su mano se debilitó. La pistola en su mano bajó. Vi esa oportunidad. Con un movimiento calmado presioné un pequeño botón oculto detrás del apoyabrazos central del asiento trasero. Un botón de emergencia que mi padre me había mostrado una vez. Se escuchó un siseo hidráulico. El seguro de la puerta a mi lado se abrió mecánicamente. Rodrigo se sobresaltó al escuchar ese sonido. Trató de levantar su pistola de nuevo, pero yo fui más rápida. Pateé su mano con todas mis fuerzas hasta que la pistola se soltó y cayó al piso del auto en la parte delantera. Antes de que pudiera alcanzarla, abrí la puerta y rodé mi cuerpo fuera del auto, cayendo sobre el duro piso de porcelana del concesionario. «¡Al asalto!», gritó el comisario Vargas viéndome salir. El escuadrón policial avanzó inmediatamente. Rompieron el parabrisas del auto con mazos tácticos especiales porque el cristal lateral era demasiado duro. Fernando fue sacado a la fuerza a través del parabrisas roto, arrastrado como un saco de papas, mientras gritaba pidiendo clemencia. Rodrigo trató de resistir, trató de recuperar su pistola. Pero gas lacrimógeno fue disparado dentro de la estrecha cabina del auto. En cuestión de segundos, Rodrigo tosía violentamente, sus ojos le ardían, y finalmente se rindió cuando fue sacado a rastras y derribado al suelo por 3 policías a la vez. Esposas de metal fueron colocadas en las manos de ambos. Me levanté lentamente, ayudada por don Bernardo, que corrió hacia mí. Me acomodé el velo que estaba arrugado, mirando a los 2 hombres que ahora estaban boca abajo en el piso con la cara besando el polvo bajo los pies de la policía. No había ni una pizca de lástima en mi corazón. Lo único que había era un alivio extraordinario. Esa noche, dentro del auto heredado de mi padre, la justicia finalmente encontró su camino. Papá, mamá, lo logré. El caos dentro del concesionario esa noche fue controlándose lentamente. Aunque los restos de tensión aún se sentían densos en el aire, después de que Rodrigo y Fernando fueron sometidos y esposados por los oficiales de policía, el ambiente de la fiesta, que antes era resplandeciente, ahora se había convertido en una escena del crimen llena de cinta policial amarilla. Los invitados que antes habían huido en pánico, ahora eran sacados uno por los oficiales para ser registrados como testigos oculares. Sus rostros todavía mostraban miedo y confusión, pero en los ojos de algunos se veía claramente la repugnancia cuando miraban a Fernando y Rodrigo siendo llevados hacia los patrulleros. Yo estaba de pie a un lado de la sala, envuelta en una gruesa manta que me había dado una oficial de policía, acompañada por don Bernardo, que permanecía fielmente a mi lado como un padre cuidando a su hija. Mi cuerpo todavía temblaba un poco, residuo de la adrenalina de antes, pero mi corazón se sentía extraordinariamente aliviado. La pesada carga que durante 3 años había oprimido mi pecho parecía haberse levantado al instante. El comisario Vargas se me acercó después de asegurarse de que los 2 sospechosos estaban asegurados en vehículos separados. Su rostro firme parecía serio, pero había un poco de alivio ahí. Nos saludó a mí y a don Bernardo, agradeciéndome mi valentía, aunque también me reprendió un poco porque nuestras acciones habían sido muy peligrosas.
El comisario Vargas luego pidió permiso para examinar exhaustivamente el sedán clásico de mi padre. Según el procedimiento, ese auto ahora era evidencia principal, no solo porque fue usado en el intento de secuestro, sino también por la sospecha de otros artículos ilegales dentro, como se escuchó en la grabación de la intervención telefónica. Asentí levemente, dándoles permiso total para desmantelar todo lo que necesitaran. Para mí, ese auto ya había cumplido su misión de proteger mi vida. Ahora era el turno del auto de exponer los pecados de Rodrigo. El equipo forense de la policía comenzó a trabajar. Vestían guantes de látex y traían equipo completo. Con cuidado, abrieron el maletero del auto que había estado firmemente cerrado. Fernando, que estaba sentado en el asfalto afuera del concesionario esperando ser trasladado, estiraba el cuello tratando de ver lo que hacía la policía. Se veía muy inquieto, seguía gritando que no sabía nada sobre el contenido del maletero. Mientras tanto, Rodrigo solo permanecía callado en silencio, con la mirada vacía y perdida hacia el suelo. Sabía que su mayor secreto pronto sería revelado. Cuando la tapa del maletero se abrió, al principio solo se veía la llanta de repuesto y el equipo de gato normal. Sin embargo, la policía trajo un perro rastreador que inmediatamente ladró agresivamente hacia la pared interior del maletero. Uno de los oficiales golpeó esa pared del maletero. El sonido se escuchó sólido, no hueco como una placa de acero normal. Usando una pequeña palanca, el oficial desprendió la capa de alfombra de la pared del maletero. Se escuchó un crujido cuando el falso panel se soltó. Detrás de la falsa pared estaban cuidadosamente apilados decenas de paquetes de plástico grueso envueltos con cinta café. El oficial tomó un paquete, lo cortó ligeramente con una navaja y se vio un polvo blanco además de miles de pastillas de colores. Esas no eran pastillas comunes para el dolor de cabeza. Eran drogas de tipo psicotrópico de alta calidad, listas para ser distribuidas. La cantidad era enorme, probablemente valiendo miles de millones. «Llévenselo al laboratorio ahora. Esta es una gran captura», gritó el comisario Vargas dando órdenes a sus subordinados. Al ver esa pila de paquetes siendo sacados del auto, Fernando gritó histéricamente. Su rostro, que ya estaba pálido, se puso aún más blanco como el papel. Se retorcía en las manos de la policía. «Yo no sabía, lo juro por Dios. Rodrigo me dijo que solo eran documentos secretos. Señor policía, por favor, créame. Me tendieron una trampa», gritaba Fernando miserablemente. Mocos y lágrimas se mezclaban en su patético rostro. Lo miré con frialdad desde la distancia. Quizás Fernando realmente no sabía en detalle sobre el negocio de drogas de Rodrigo, pero su codicia y estupidez fueron las que lo arrastraron a este agujero negro. Eligió aliarse con el diablo por dinero, así que debía estar listo para soportar su fuego infernal. Aparté la mirada, sin querer verlo más. Fernando siguió aullando mientras lo empujaban dentro del vehículo de detenidos. Sus aullidos sonaban muy lastimeros, los gritos de un hombre que se daba cuenta de que su vida había terminado por completo. No solo la prisión por asesinato premeditado le esperaba, sino también múltiples cargos como correo de un sindicato internacional de drogas, ya que fue atrapado en flagrancia conduciendo el vehículo que transportaba la evidencia. Mientras tanto, el registro continuó en la oficina de Rodrigo. Eric, el detective de TI que antes había causado el alboroto, ahora reapareció con su característica sonrisa. Entregó a la policía el disco duro de la computadora de Rodrigo, cuya encriptación ya había descifrado. Adentro había datos de contabilidad digital de las transacciones ilegales de Rodrigo durante los últimos 5 años. Resultó que el lujoso concesionario de autos era solo una fachada para lavar dinero. El dinero de las ventas de drogas se hacía circular como si fuera ganancias por la venta de autos importados. La lista de clientes de Rodrigo también fue revelada, involucrando a muchas personas importantes que durante todo este tiempo habían sido clientes regulares de la mercancía ilegal. Esa noche, el imperio empresarial de Rodrigo se derrumbó instantáneamente hasta los cimientos. Don Bernardo palmeó mi hombro suavemente. «Ya terminó, Marina. Todo ha sido revelado. Las pruebas de la herramienta para cortar cables, el testamento original, la grabación de la confesión y ahora las drogas. Ya no podrán escapar con ningún abogado, por más bueno que sea.
La sentencia será la máxima. Exhalé un largo suspiro, mirando el cielo nocturno que empezaba a mostrar estrellas. Gracias, don Bernardo. Sin usted y Eric, quizás ya estaría muerta ridículamente o loca en esa casa. Tú eres la valiente, Marina. Heredaste el coraje de don Ricardo y la inteligencia de doña Elena. Ellos seguramente están orgullosos viéndote esta noche, respondió don Bernardo con ojos llorosos. La noche se hacía cada vez más tarde. Los periodistas comenzaron a llegar llenando el área frente al concesionario que ya estaba acordonado por la policía. Los flashes de las cámaras centelleaban como relámpagos. La noticia sobre la fiesta sangrienta en el lujoso concesionario y el descubrimiento de una red de drogas en un auto antiguo comenzó a esparcirse rápidamente en redes sociales y televisión. Los rostros de Fernando y Rodrigo aparecían por todas partes como criminales de alto nivel. La reputación de Fernando, que durante todo este tiempo había construido como joven empresario exitoso y esposo ideal, se destruyó completamente en cuestión de horas. Su extensa familia, que durante todo este tiempo había sido arrogante, seguramente cargaría con la vergüenza de por vida. Antes de irme del lugar, pedí permiso un momento a la policía para acercarme al auto de mi padre una vez más. El auto ahora estaba rodeado de oficiales, su maletero abierto de par en par, sus asientos desordenados. Sin embargo, a mis ojos, ese auto seguía viéndose majestuoso. Acaricié el capó frío del motor. Gracias, susurré en voz baja. Este auto había sido testigo silencioso de la muerte de mi padre. Se convirtió en el lugar de almacenamiento de su último secreto, y esta noche se convirtió en mi fortaleza protectora. Mi padre parecía estar presente a través de él, abrazándome en silencio. Caminé hacia afuera del concesionario con pasos firmes. Ya no estaba la Marina frágil, que lloraba en el rincón de su habitación, que tragaba sedantes para complacer a su esposo. La Marina que salió de ese edificio era una mujer nueva, una mujer que había atravesado el fuego y salido sin quemarse. Entré en el auto de don Bernardo, dejando las ruinas de mi pasado atrás. El proceso legal apenas comenzaba. Juicios largos nos esperaban, pero estaba lista. Me aseguraría de que cada artículo fuera leído, cada mazo del juez fuera golpeado, y cada año de condena que recibieran fuera proporcional al dolor que habían causado a mi familia. La justicia ya no era solo una esperanza. Sí, ahora estaba en mis manos. 6 meses habían pasado desde aquella noche del operativo. Las estaciones habían cambiado. La lluvia comenzaba a caer frecuentemente mojando la ciudad. Sin embargo, para mí los días se sentían mucho más brillantes que antes. Hoy era el día de la lectura del veredicto. El edificio del juzgado estaba repleto de visitantes, periodistas y familiares de víctimas de las drogas distribuidas por la red de Rodrigo. Me senté en la primera fila, acompañada por don Bernardo. Vestía ropa completamente blanca, símbolo del nuevo capítulo de mi vida. En el banquillo de los acusados estaban sentados 2 hombres que ya casi no se reconocían. Rodrigo se veía extremadamente flaco, su cabello rapado al cero, y su rostro feroz había desaparecido reemplazado por una mirada vacía de desesperación. Mientras tanto, Fernando se veía mucho más viejo que su edad. Su espalda estaba encorvada, sus ojos hundidos, y no se atrevía a levantar la cara en absoluto. No se atrevía a mirarme, o quizás le daba demasiada vergüenza ver a la mujer que antes consideraba débil ahora mirándolo desde el asiento del ganador. El juez golpeó su mazo, silenciando el murmullo de la sala del tribunal. La voz del juez, grave y autoritaria, leyó el fallo de cientos de páginas. Un silencio tenso envolvía la sala. Fallando, resonó la voz del juez. Al acusado número 1, Rodrigo Martínez, se le declara legal y convincentemente culpable de cometer los delitos de asesinato premeditado, tráfico de narcóticos de categoría 1 y posesión ilegal de armas de fuego. Se le impone al acusado, por lo tanto, la pena de muerte. La sala del tribunal estalló en un alboroto. Algunos gritaban de alivio, otros lloraban. Rodrigo se quedó paralizado, como si su alma ya hubiera sido arrancada en ese momento. No se resistió.
Sabía que no había defensa que pudiera salvarlo de la montaña de pruebas acumuladas. El juez continuó con el segundo acusado. Al acusado número 2, Fernando Delgado, se le declara legal y convincentemente culpable de participación en asesinato premeditado, falsificación de documentos oficiales y complicidad en lavado de dinero. Se le impone al acusado una sentencia de cadena perpetua. Fernando se desplomó inmediatamente de su silla. Lloraba aullando, llamando a su madre. La cadena perpetua significaba que se pudriría en prisión hasta morir sin esperanza de ver el mundo exterior de nuevo. Los bienes producto de su crimen fueron confiscados por el Estado o me fueron devueltos. Entraría a prisión como una persona pobre, humillada y odiada por la sociedad. El karma había llegado a buscarlo de la manera más dolorosa, dejándolo vivir largamente en el sufrimiento. Yo no vitoreé, no sonreí con sarcasmo, solo cerré los ojos un momento, susurrando una oración por mi padre y mi madre. Ya terminó, papá, mamá. Ahora pueden descansar en paz. Después de que terminó el juicio, me encargué de toda la administración para la recuperación de los bienes. Según el fallo del tribunal y el testamento original que fue encontrado, todos los activos de la empresa de don Ricardo volvieron completamente a mis manos. Los bienes de Fernando, que habían sido comprados con mi dinero de herencia, también fueron confiscados y devueltos a mí, incluyendo el edificio del concesionario de Rodrigo, cuyo terreno resultó estar todavía en disputa por deudas con el banco. Lo compré a través de una subasta estatal a un precio reducido. No tenía intención de continuar el negocio de autos de Rodrigo. Ese lugar guardaba demasiados malos recuerdos. Remodelé completamente el edificio. Los cristales oscuros fueron reemplazados por amplios ventanales transparentes. Las frías paredes de concreto fueron pintadas con colores cálidos. Convertí esa antigua guarida de criminales en la Fundación Ricardo y Elena, un centro de capacitación laboral y hogar de acogida para niños huérfanos y víctimas de abuso de drogas que querían rehabilitarse. Quería que el lugar que una vez fue fuente de destrucción, ahora se convirtiera en fuente de esperanza para muchas personas. Esa tarde, en el patio delantero de la fundación recién inaugurada, un sedán clásico negro estaba elegantemente estacionado. Ese auto era el auto de mi padre. La policía me lo había devuelto después de que terminó el proceso legal. El auto ya había sido lavado completamente, reparado y pulido hasta brillar como nuevo. El olor a crimen y los residuos de polvo de droga habían sido completamente limpiados por profesionales. Su motor había sido reparado y, por supuesto, su sistema de seguridad había sido reconfigurado solo para mí. Me acerqué a ese auto. Un joven bien vestido se me acercó. Era mi nuevo asistente, recomendado por don Bernardo para ayudarme a administrar la fundación. Él tenía la llave del auto. El auto ya está listo, señora Marina. El motor está muy suave, como recién salido de fábrica. ¿Quiere que lo meta al garaje ahora?, preguntó cortésmente. Miré ese auto detenidamente. Mi reflejo se veía en la carrocería negra y brillante del auto. Vi a una mujer con velo, fuerte, independiente y llena de confianza. Ya no era una víctima. No es necesario, respondí sonriendo. Tomé la llave de su mano. Yo lo conduciré. Hace mucho que no manejo este auto. Siento que extraña las carreteras. Muy bien, señora. Tenga cuidado en el camino, respondió el asistente mientras me abría la puerta del conductor. Me senté detrás del volante. El asiento de cuero se sentía cómodo abrazando mi espalda. Puse mi dedo índice en el sensor biométrico debajo del tablero. Se escuchó un suave bip, seguido del sonido del motor ronroneando suavemente pero con potencia cuando giré la llave. El tablero se iluminó brillante, como saludándome. «Hola, Sultán», susurré, usando el apodo cariñoso que mi padre tenía para este auto. «Vamos a casa». Pisé el acelerador suavemente. El auto avanzó alejándose del patio del edificio que ahora estaba lleno de las risas de los niños de la fundación. Conduje recorriendo las concurridas calles de la ciudad, dejando que la brisa de la tarde acariciara mi rostro a través de la ventana abierta. Ya no veía la sombra del accidente cuando conducía. Lo único que veía era el largo camino por delante, el camino del futuro que recorrería a mi manera.
Fernando y Rodrigo ahora eran solo un pasado pudriéndose tras las rejas. Mientras yo seguía avanzando hacia adelante, la rueda de la vida había girado. Los que antes estaban arriba con su arrogancia, ahora eran aplastados abajo. Y yo, que antes era pisoteada, ahora tenía el control total de mi vida. Esto no era solo venganza, era justicia perfecta. Y cuando el sol se puso en el horizonte occidental, dejando hermosos resplandores anaranjados, supe que mi verdadera vida acababa de comenzar. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de la justicia, sobre cómo el karma siempre termina alcanzando a quienes hacen el mal y sobre la fortaleza que todos llevamos dentro, aunque a veces la olvidemos, me encantaría saber qué piensas. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Marina? ¿Alguna vez has vivido una traición que te cambió por completo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y opiniones. Si este video te llegó al corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias que vendrán. Compártelo con alguien que necesite escuchar que la verdad siempre sale a la luz y que la fuerza para enfrentar cualquier adversidad ya está dentro de nosotros. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.